la Spartan Death Race. Los participantes no saben exactamente ni su duración ni su recorrido. Solo saben que, y cito, saben que son 72 horas de infierno. Algunas de las pruebas consisten en rodar cuesta abajo por senderos de barro, arrastrarse durante 12 horas por un campo de alambres de púa, cargar bolsas de arena de 30 kilos, subir hasta la cima de una montaña, bajando a un ritmo de infarto, sumergirse en agua helada o hacer 3.000 burpees, que son ejercicios militares. Un porcentaje muy pequeño, en algunas ediciones aún solo el 5% acaba en la carrera, porque los obstáculos son demasiado difíciles de superar. Una carrera realmente dura, ¿verdad? No sé si el 5% de aquí lo terminaría. Los jóvenes están aquí diciendo, hombre, yo lo acabaría sin problema. Por dura que sea esta carrera, el texto de hoy nos va a mostrar también una serie de obstáculos. De hecho, 2 obstáculos, solo 2, pero 2 obstáculos tremendamente duros y diseñados para desanimarte en tu vida, en tu carrera espiritual. Diseñados para desanimarte en tu servicio a Cristo. Es precisamente en momentos cuando te enfrentas a estos obstáculos que el Señor quiere mostrar su incomparable poder para ayudarte, no solo a perseverar, sino a servirle con éxito y avanzar en tu servicio a pesar de las circunstancias que atraviesas. Así, en esta mañana, en el texto que vamos a estar estudiando hoy, vamos a observar 2 obstáculos al Evangelio, que estos obstáculos realmente revelan el poder de Dios y nos fortalece su poder para perseverar en nuestro servicio. 2 obstáculos al Evangelio, pero que a pesar de ellos Dios muestra su poder para que perseveremos en nuestro servicio a Él como iglesia. El primer obstáculo lo encontramos en los versos 16 al 18, el obstáculo del poder diabólico, un poder espiritual diabólico. Fíjate lo que dice el texto, continuamos, verso 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. El primer gran obstáculo, poderoso obstáculo con el que Pablo, Silas, Timoteo y el escritor mismo Lucas se encuentran es de naturaleza espiritual. Y espiritual realmente demoníaca. Recordemos el contexto. Pablo y sus compañeros se encuentran alrededor del año 50 en pleno segundo viaje misionero y por orden divina, de hecho en 2 ocasiones, versos 6 al 10, han cambiado su rumbo, su destino, para finalmente pasar a Europa, a Macedonia, concretamente a la colonia romana de Filipos, como vimos. Y precisamente como vimos, no les fue tan mal, ¿verdad? Fueron a evangelizar a la ribera del río y una mujer llamada Lidia junto con su familia se convierte a Cristo. Dios abre su corazón. Todo va bien. Pero todo va bien hasta que no todo va bien. Y el primer interesado en que las cosas no vayan bien, el primer interesado en que el evangelio de salvación no se dé a conocer, no avance, no sirvas, es Satanás. Ya lo hizo en el jardín de Edén. Allí todo iba muy bien. Allí todo era bueno. Hasta que dejó de ser bueno. Y Satanás utilizó su estrategia engañosa para que Adán y Eva desobedecieran la orden, el mandato de Dios y comieran del fruto prohibido. Y desde ese momento Satanás
y sus demonios. Han puesto todo su énfasis, todo su poder diabólico para frenar, para detener, para truncar el deseo de Dios de salvar al pueblo escogido de una condenación justa. Y esto es lo que ocurre en esta escena. Uno de esos días donde este equipo misionero va a evangelizar al río, algo ocurre fuera de lo común. Una joven lo sigue de un lado para otro, cual fan, cual admiradora de un grupo de rock, gritando a diestro y siniestro, y gritando algo en principio muy cierto, porque ella grita una gran verdad, verso 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Ahora, ¿por qué no es tan buena noticia esta noticia? Porque verso 16, Lucas nos informa que detrás de estas palabras había un espíritu de adivinación. Literalmente, un espíritu de pitón, una pitonisa. Esta designación desde el idioma original surge a partir de la famosa leyenda o el mito del oráculo de Delfos. La mitología cuenta que en la ciudad griega de Delfos, a 100 kilómetros al noroeste de Atenas, había una serpiente pitón encargada de custodiar la entrada al inframundo. En aquel lugar se encontraba el oráculo, un lugar, según la mitología, donde se consultaba el futuro. Y la leyenda cuenta que el dios Apolo mata a la serpiente y se convierte en el guardián de esta cueva, de esta gruta del oráculo. Así, Apolo comienza a comunicar su voluntad por medio de una sacerdotisa llamada Picia. No Pifia, sino Picia. Y la Picia descendía a la cueva del oráculo para buscar inspiración del Dios, permitiendo que un espíritu la poseyera. Luego subía de nuevo a la superficie y pronunciaba las instrucciones del Dios. Y lo hacía mediante un éxtasis, un trance que le hacía hablar palabras ininteligibles, un balbuceo incomprensible. De hecho, eran conocidas como las habladoras del vientre, debido al sonido de sus voces cuando este Dios Espíritu hablaba a través de ellas, y posteriormente un sacerdote lo traducía. Pues bien, personas de todo el mundo, reyes, generales, ciudades enteras viajaban a Delfos para consultar antes de ir a la guerra, o decisiones políticas, o temas de amor, futuro personal, etc. Así este término, espíritu de pitón, empezó a explicar este espíritu de adivinación que habitaba en una medium. Y así como la sacerdotisa de Apolo podría predecir el futuro, esta joven esclava servía a sus amos en la ciudad de Filipos prediciendo la suerte. Y sin duda, hermanos, se trata de un instrumento demoníaco. La joven era usada como una portavoz espiritual y se había constituido en una lucrativa fuente de ganancias para sus dueños. Esto era lo más importante, ¿verdad? Predijo el futuro por 100 euros de la época. Por eso, hermanos, aunque aparentemente dice la verdad, la fuente es demoníaca. Y Lucas, nuestro autor, ya ha documentado casos así durante el ministerio público de Jesús. No en vano, Lucas capítulo 4, verso 33, dice que Jesús estaba en la sinagoga y un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo gritó a gran voz: «Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos». Fíjate lo que dice. ¡Qué gran verdad! Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús no dijo: gracias, prueba pasada, respuesta correcta. No, verso 35, Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Que tu sucia boca no diga ni siquiera la verdad de quién soy yo.
Lucas 8, 27, 28, ocurre una escena parecida donde el demonio dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pablo, verso 18, ve esta situación constante y, hastiado de ella, ordena. Y ordena no porque él tiene poder intrínseco, ¿verdad?, sino en el poder de Cristo, en el nombre de Jesucristo, ordena al demonio que salga de la joven. Algo, por cierto, nota a pie de página, que la palabra no nos manda hacer a nosotros. Nosotros batallamos las huestes de maldad no con exorcismos y reprensiones, sino con las armas que Dios nos da en Efesios capítulo 6. La palabra de Dios, la oración. Ahora puedes pensar, si realmente no está diciendo nada malo, todo contrario. El problema es que sus palabras se prestaban además a muchos malentendidos en el contexto pagano de Filipos. Por ejemplo, el propio término Dios Altísimo se aplicaba al Dios Zeus. Tampoco la expresión camino de salvación era algo claro para un gentil. No es claro como lo es para nosotros, ¿verdad? Enseguida entendemos a esta expresión a qué se refiere. Pero para un gentil pagano de la época allí en Filipos, el mundo estaba lleno de salvadores. Salvador, salvación, camino de salvación eran términos muy usados. El propio emperador romano se autodenominaba Salvador del pueblo. Lo que está ocurriendo aquí es que Satanás es muy listo para lo malo. Satanás usa un lenguaje ambiguo, habla medias verdades, quiere asociar el Evangelio de Jesucristo, el único que salva, con el mundo oculto y espiritual. Y al hacerlo, desacredita el mensaje del Evangelio que viene solo por medio del único Dios verdadero y solo por aquellos a quienes Dios ha delegado la responsabilidad de proclamarlo, que es su iglesia. Recordemos que Satanás se disfraza, hermanos, como ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. Se disfraza como mensajero de buenas noticias, pero son noticias que llevan a la muerte. Precisamente es la serpiente Pitón, esta tremenda, enorme serpiente. Se caracteriza porque en lugar de perseguir activamente a sus presas, la serpiente, muchas de ellas se camuflan, se ocultan, se mimetizan con el entorno, unas como si fueran ramas de árboles, otras como si fueran hojas en el suelo, y lo hacen pacientemente para así atacar a sus víctimas y comérselas. Recuerda, hermano, hermana, cristiano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Efesios 6:12. Nuestra lucha es contra poderes de tinieblas, huestes espirituales de maldad, y nuestra responsabilidad es la de desechar radicalmente todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el espiritismo, todo lo que se mimetiza con el cristianismo. Algunos venís de contextos donde estas prácticas existen una amalgama demoníaca bañada con prácticas cristianas, y esto ocurre también aquí, ¿verdad? Santería, numerología, horóscopo, guijas, marcas, ungüentos, amuletos, atar espíritus, altares, lectura de manos, lectura de vísceras, tarot, meditación oriental, reliquias, sincretismo, aguas milagrosas, supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es esclavitud demoníaca. Todo eso es un falso camino. Todo eso es engaño del poder demoníaco, porque hay un gran poder diabólico detrás. Satanás lleva mucho tiempo existiendo. De hecho, en español, ¿sabéis lo que se dice, no? Mucho sabe, o más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Satanás lleva muchos años observando las tendencias humanas, miles de años. Esto le permite predecir nuestro comportamiento con gran habilidad. Además, él cuenta con una vasta red de demonios. Él tiene acceso prácticamente ilimitado a una gran cantidad, increíble cantidad de información, gran parte de ella supuestamente secreta o privada. Esto explica entonces a estos clarividentes, a estos adivinos, a los psíquicos, los videntes, que pueden en ocasiones efectivamente predecir eventos futuros con asombrosa precisión. Estas personas canalizan una corriente de información muy real, pero es una información creada que surge por Satanás y sus demonios a partir de conversaciones, escritos, etcétera, que el mismo Satanás y los demonios escuchan y presencian cada día. Son el ChatGPT de las tinieblas. Esto explica por qué la palabra de Dios advierte enérgicamente contra estas prácticas oscuras. Es pecado, es oscuridad, es muerte, es condenación. Esto no es Cristo. Esto no es la verdad. Esto no es luz. Es tinieblas. Deséchalo, arráncalo de tu vida. No tomes ese veneno mortal. No juegues con esta serpiente mortal. No seas atraído por ese gran poder. Aún muchos en la escuela, ¿verdad? Aún en la primaria ya jugábamos con esta oscuridad. Este obstáculo poderoso pretende desacreditar a Cristo y su palabra, quiere eclipsar al Señor y su gloria. Ten cuidado. Hermanos, la verdad se busca y se proclama solo desde la fuente, que es Cristo y su palabra. Vete allí. Cuidado con acudir a otras fuentes que pueden decir algunas verdades. Ciertas religiones, ciertas creencias con versos bíblicos aquí y allá, incluso que tienen gran estima de la figura de Jesús, que incluso suenan como cristianos, pero conducen a la muerte. Ten discernimiento, hermano, hermana. El contexto donde se estudia y se proclama la única verdad que salva es la iglesia cristiana, la iglesia que predica la palabra revelada de Dios, no otro. Y la verdad debe ser escuchada, predicada, meditada, practicada, proclamada solo en el contexto de la iglesia. Por eso Pablo, con el don de discernimiento de espíritus que Dios le había dado, y en el poder de Cristo pudo discernir esto, y siendo usado por él, cortó con el problema de raíz para perseverar en su servicio en la proclamación del Evangelio en Filipos. Pero, y echando mano de la mitología griega una vez más, cortar la cabeza de este problema fue como cuando en la mitología se cortaba la cabeza de la hidra. ¿Qué ocurría? Que salían dos cabezas más, ¿verdad? Lo que nos lleva a un segundo obstáculo, el poder humano. El poder humano. Leamos versos 19 al 24. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgando de sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como os dije, hermanos, los griegos y el mundo grecorromano daba mucha importancia a los augurios y a la adivinación. Ningún general, ningún comandante emprendía una gran campaña militar
Ni un emperador dictaba un decreto importante sin antes consultar a un oráculo. Una esclava con un poder así era una auténtica mina de oro, era la lotería para sus dueños. Por eso, totalmente indignados, les llevan a Pablo y a Silas ante las autoridades. Y la razón, la motivación real es que Pablo cerró el grifo. Económico, claro. La razón es económica, su fuente de ingresos se ha secado. Ellos no mencionan esto, al menos no aparece en el texto, y en su lugar acusan, verso 20, a Pablo y Silas de que son judíos. Primero, el antisemitismo no es una moda del siglo XX o XXI. Ya, precisamente en esa época, el emperador Claudio echaba a los judíos de Roma. Estos judíos alborotan nuestra ciudad, verso 21, y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Ciertamente la ley romana, o de acuerdo a la ley romana, los ciudadanos romanos no debían involucrarse en religiones extrañas que no fueran aprobadas por el Estado. Pero la acusación de que causaban alboroto es falsa, ¿verdad? Si alguien causaba alboroto era esta jovencita. Realmente todo esto es una farsa. Recordemos, Filipos es una colonia romana. Los romanos crearon el famoso y aún estudiado derecho romano. Pero esta escena dista mucho de ceñirse a la justicia romana. Los dueños, dice el texto, arrastran a nuestros hermanos al foro o al ágora en el contexto griego, el centro de vida como la plaza mayor, ¿verdad? El centro de vida pública de la ciudad. Y allí los juzgan, entre comillas, ante los magistrados, ante los fiscales de turno. Pero en ningún momento se investigan los cargos, en ningún momento observamos una audiencia justa. De hecho, ni a Pablo ni a Silas se les da el derecho de defenderse, sino que, verso 23, se los azota y mucho. Culpables aunque se demostrase lo contrario. Se les azota, lo cual en el derecho romano era un castigo totalmente ilegal. No habían sido declarados culpables de ningún crimen. El texto dice que los azotan con varas. Las varas se ataban en un manojo. Los magistrados ordenan azotarles. Y si recuerdas, los judíos aún tenían ciertas limitaciones con los azotes, ¿verdad? 40-1. Pero en este contexto grecorromano no había límites, el castigo fue realmente severo. Finalmente, verso 24, los echan en lo profundo del calabozo, con los pies en el cepo. Tengo una foto que Pablo hizo con el móvil, el cepo, ¿verdad? Donde los encadenaban y ponían sus piernas en estas maderas. Era una medida de seguridad, pero era algo más, era una forma de tortura. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo aquí es que la motivación económica sirve como excusa para que los hombres abusen de su poder y callen a los misioneros de Cristo. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y Pablo y Silas están sufriendo la verdad de esta profecía del Señor. Nada nuevo, ¿cierto? El hombre ha usado su poder e influencia para acallar el mensaje de Cristo y acallar al pueblo de Dios. Recordad cómo los funcionarios del rey Nabucodonosor manipularon la ley para impedir a Daniel orar en Daniel capítulo 6 y la arrojaron en el foso de los leones. Algo parecido había ocurrido en Daniel 3 con los 3 amigos de Daniel arrojados en el horno de fuego por no adorar a la estatua por decreto.
Jeremías fue encarcelado y arrojado también a un foso en Jeremías 38 porque su mensaje incomodaba al liderazgo nacional. ¿Y qué decir de Herodes, la famosa historia en Mateo 2, usando toda su artillería estatal para acabar con el Mesías, el bebé, hasta el punto de matar a cientos, si no miles de niños? Otro Herodes, su hijo, decapitó a Juan el Bautista. Ya hemos visto a lo largo de Hechos cómo los líderes políticos y religiosos amenazaban a los discípulos para que callasen. De hecho, mataron a Esteban en el capítulo 7, matan a Jacobo en el capítulo 12 e encarcelan a Pedro también en el capítulo 12. ¿Y qué hay del mayor ejemplo de abuso de poder humano con nuestro Señor Jesucristo? Detenido, juzgado, crucificado injustamente. Indudablemente Jesús dijo la verdad: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y eso continúa hasta hoy. No hay más que investigar un poquito. Esta semana leí acerca de Clive Johnston. ¿Quién es Clive Johnston? Es un pastor irlandés retirado. En julio del año 2024 estaba predicando en la calle, estaba predicando Juan 3:16, estaba evangelizando cerca de una clínica abortiva. Pues bien, hace unos pocos días fue declarado culpable de 2 delitos de odio. Quizá habéis oído de la política finlandesa Päivi Räsänen, procesada recientemente por criticar un evento LGTBI. Hace un par de meses escasos el gobierno creaba una iniciativa llamada Odio con H, huella del odio y la polarización, y su objetivo es medir el discurso de odio en las redes sociales, y aunque he de decir que tiene aspectos realmente positivos, sí que es susceptible de ser una herramienta usada contra aquellos o por aquellos a los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. La realidad, hermanos, es que los obstáculos en contra del Evangelio están muy vivos hoy día. En el caso de Pablo y Silas, la motivación al acusarles fue económica, ¿verdad? Y el poder humano puso toda su artillería en movimiento: poder político, poder judicial, orgullo nacional, ¿verdad?, contra ellos, con argumentos contra ellos. El peligro de hoy es otro orgullo, ¿cierto?, el que tenga oídos para oír. Pero el mundo va a usar más y más su artillería política, legal, moral, quizá en nombre de la protección de minorías, quizá en favor de la tolerancia rellena de espacio en blanco, pero va a usar todo su poder humano para tapar la boca a la Iglesia de Cristo, para obstaculizar la obediencia a la palabra, para obstaculizar a la Iglesia verdadera y para que no perseveremos proclamando, evangelizando, desechando la mentira, desechando el engaño, desechando el pecado. No nos confundamos, hermanos. Detrás del poder humano, Satanás sigue moviendo los hilos poderosos y sabios para el mal. Quizá nuestros poderes humanos en nuestra sociedad no estén endemoniados como estaba la joven, no lo sé. Quizá algunos sí, como ocurría en Daniel 10:13. Pero sí que indudablemente y tristemente muchos de nuestros líderes políticos viven de espaldas a Cristo y su pensamiento. Viven con una moral totalmente de espaldas a Dios y su palabra. Sus decisiones, muchas de ellas están dominadas por el sistema de este mundo, quien el príncipe de este mundo, Satanás, domina. Y hermanos, en algún momento de nuestra vida, probablemente en muchos momentos, si vamos a ser fieles a este libro, si vamos a ser fieles a este cuerpo, si queremos seguir sirviéndole con obediencia, es muy probable que seamos en algún momento u otro acusados y tratados injustamente. Ya lo dijo Pedro, ¿verdad?
¿Recuerdas? 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos, bendecidos, felices sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, cuando sufras por tu fe, cuando sufras intensamente, ten la convicción firme, ten la convicción gozosa que te va a ayudar a resistir y a perseverar. Mira a Cristo, el Todopoderoso. Recuerda que tu sufrimiento y tu prueba no significa que Dios te ha abandonado, o que no te ama, o que Él ya no es bueno. Él tiene un propósito mucho mayor que a menudo no comprendemos, y nuestra responsabilidad en los momentos difíciles es la de confiar. Y mientras confiamos en Él, perseveramos en obediencia y le servimos. ¿Sabes qué? En un país donde las bajas laborales son bastante altas, el cristiano nunca se pone de baja. Nunca. Al menos en lo referente al servicio. Puede que en el trabajo tengas que coger la baja por un motivo legítimo, pero en lo que refiere al servicio a Cristo, nunca nos ponemos de baja. Y aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la oposición, el Señor quiere que le sirvas. No es casualidad que Pedro, precisamente en ese contexto de oposición que leíamos en 1 de Pedro 4, él dice en ese contexto, servíos los unos a los otros. No les dice, pobrecito, estáis sirviendo tranquilos en casa. No es casualidad tampoco, hermanos, que en medio de esta injusticia, Pablo y Silas van a seguir sirviendo al Señor, concretamente evangelizando. Lo cual nos lleva a un resultado sorprendente a pesar de los obstáculos. Un resultado que muestra el poder incomparable de Dios. Veamos el resultado en los versos 25 al 40. O uno de los resultados, porque estos versículos nos muestran un aumento o mayores conversiones. Fíjate el verso 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. No sé tú, pero yo leo este texto y me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible alabar al Señor en estas penosas circunstancias? Hermanos, esta escena nos muestra que alabar a Dios nos dice que tener gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Sino nuestro gozo está enraizado en el Dios que controla cada situación de nuestra vida. No es la tormenta, hermanos, sino la roca firme a la que nos aferramos. Por eso Pablo y Silas son capaces de cantar con heridas en carne viva por los muchos azotes, con calambres en las piernas, con el cuerpo entumecido en aquel cepo, en aquella oscura, húmeda y desesperanzadora celda donde han sido arrojados injustamente, y allí cantan. Uno casi justificaría la queja, pero alabar al Señor en estas circunstancias. Además, ten en cuenta que Pablo y Silas, nosotros tenemos el texto, luego sabemos qué ocurre, pero en esas circunstancias ellos no saben cuál va a ser el desenlace de la historia. Pero cantan,
Podrían ser perfectamente ejecutados al día siguiente, podrían morir, pudrirse lentamente en la prisión. Pero su canto no se basa en la certeza de un final feliz, sino en la fe en el Dios bueno y soberano. Hermanos, el estad siempre gozosos que Pablo va a escribir precisamente a la iglesia en Filipos, 10 años después, toma un gran peso sabiendo esta situación por la que están pasando en este momento. Iglesia, la única manera de que la cárcel, el maltrato y el dolor de espalda no importan es cuando el gozo de tener y servir a tu Señor importa mucho más. Y el mundo debería ver nuestras circunstancias si estamos en sufrimiento. El mundo debería ver por dónde estamos pasando y ver al mismo tiempo nuestro gozo impensable, inconcebible, preguntarse ¿cómo es posible? Tu respuesta y mi respuesta deberían inevitablemente apuntar al Evangelio de Cristo. Tengo gozo a pesar de mi sufrimiento, porque tengo a un Salvador que me cuida. Como Dios cuidó, Dios respondió, Dios no tenía que hacerlo. Nos encontramos ante un milagro fuera de lo común. De hecho, varios milagros, un terremoto localizado, puertas abiertas, cadenas soltadas, son libres. Pero aquí vemos cómo Pablo y Silas van a anteponer su servicio al Señor aún antes de su propio bienestar. Porque el carcelero toma la decisión de suicidarse, de acabar con su vida. Recuerda que si un soldado romano dejaba escapar a un prisionero, pagaba con su vida esa negligencia. Por eso Herodes había ejecutado a los guardas cuando Pedro fue liberado en Hechos 12. Pero fíjate en la respuesta de Pablo y Silas. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Fíjate que Pablo y Silas no se escapan, libres. No se van a las primeras de cambio, sino que se quedan y evangelizan a este hombre y a su familia. De hecho, el texto dice que nadie se escapó. El texto no dice por qué. Quizá temor a las represalias, a un castigo mayor. Quizá era porque después de oírles cantar querían oír también ellos de este Jesús al que Pablo y Silas adoraban, o simplemente fue otro milagro del Señor. El caso es que, fíjate, nuestros misioneros responden de la mejor manera posible, a la mejor pregunta posible que un no creyente hace y deseamos que nos haga. Verso 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta para el carcelero, y la respuesta igualmente para todo aquel que no es cristiano, es la misma en 2000 años. La respuesta es la siguiente: cree. Cree y que el destinatario de tu fe no sea nada, no sea nadie, sino el Señor Jesús, el único, el suficiente, el dador de vida eterna, el perdonador, el sustituto en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Cristo y solo Cristo es el Salvador, el glorioso Dios hombre, el justo ofreciendo su vida por nosotros los injustos. Él enfrentó el dolor, Él enfrentó la muerte, Él enfrentó la ira de Dios Padre que nosotros merecemos eternamente. Él murió
pero venció con poder y resucitó para otorgarte a ti la salvación si crees en Él. Y todo aquel que cree en Él es perdonado, es salvo del infierno eterno. Y hermanos, para esto hay que informar. Para esto hay que hablar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, es nuestro servicio al Señor. Verso 32. Pablo y Silas hablaron del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y por eso fueron salvos. La afirmación, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, es importante que entendamos el contexto. No está diciendo que es una promesa, que si tú crees, toda tu familia automáticamente va a ser salva. No, eso no es cierto, eso no es coherente con el resto de las Escrituras. Solo cuando cada una de las personas que escuchan el Evangelio creen, se arrepienten de sus pecados, solo cuando eso ocurre, Jesús pasa a ser el Salvador, el liberador del alma, el Señor de tu vida. En realidad lo que está diciendo el texto es que si tú crees, carcelero, si tú crees en Cristo, serás salvo. Si cualquiera de tu familia cree, también son salvos. Todos escucharon y en esta ocasión específica todos creyeron, porque Dios, como había hecho con Lidia, verso 14, Dios abrió su corazón para recibir el Evangelio predicado por Pablo y Silas. Un milagro del Señor, salvando a muchos en esa noche. Inmediatamente, además, vemos el fruto espiritual de la salvación. Fíjate, verso 33, les lavan las heridas. Un fruto obvio es el bautismo, dice que fueron bautizados. Verso 34, incluso los lleva a su casa, obviamente, vivía encima de la prisión o en una casa adyacente. Los alimenta, se regocija grandemente por su nueva fe. Lo mismo que ocurrió con Lidia, ¿recuerdas? Fruto espiritual, fruto en medio del sufrimiento. El carcelero y su familia no pueden esperar a servir al Señor sirviendo a estos hombres con gran gozo. Esto es fruto de la salvación, es fruto espiritual. Y Pablo y Silas están proclamando a Cristo en circunstancias muy adversas, pero eso no los detiene, ¿verdad? No huyen, no callan, sino que perseveran. Para ellos ni el poder espiritual ni el poder humano son ningún obstáculo, sino que son fortalecidos. Están gozosos en Cristo, aún en medio de la injusticia, y Dios los usa poderosamente para salvar y avanzar la obra. Quizá tú te encuentras en medio de una situación injusta. Quizá estés sufriendo en este momento. Estás pasando momentos de dificultad y oposición. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú uses, o Él quiere usar ese sufrimiento para que evangelices, para que sirvas. Porque no existe obstáculo, ni espiritual, ni obstáculo humano que impida tu servicio al Señor. Así que en medio de la circunstancia en la que tú te encuentras, Dios quiere fortalecerte para que tú seas un instrumento en sus manos, para que el Evangelio avance, para que tu iglesia sea edificada. Hermanos, a pesar de los obstáculos, el supremo poder de Dios nos fortalece y nos hace perseverar en nuestro servicio a Él. La obra no solo avanzó con nuevas conversiones, sino vemos en los últimos versículos 35 al 40 cómo los creyentes reciben consolación. Verso 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte. Así que salid ahora e id en paz.
Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Vaya nochecita. Se hace de día, los magistrados deciden liberarlos, pero es ahora cuando Pablo lanza la bomba informativa. Habéis acusado, torturado y encarcelado injustamente a 2 ciudadanos romanos. Y hemos de saber que imponer un castigo corporal a un ciudadano romano era considerado un grave crimen. Y más teniendo en cuenta que Pablo y Silas no habían tenido un juicio justo. La consecuencia es que los magistrados podrían ser expulsados del cargo. De hecho, toda la ciudad de Filipos podría perder los privilegios como colonia romana. Ahora, yo me preguntaba cuando estudiaba el texto: Pablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no dijeras eso un poquito antes? ¿Por qué pasaste por lo que pasaste si no tenías que pasar por ello? ¿Acaso es Pablo un poco masoquista? ¿O quizá la Biblia enseña que hemos de sufrir para servir de manera eficaz? No, no es así, y el texto realmente no lo dice. Puede que no se les diera oportunidad en medio del tumulto en el foro. Ahora una cosa es cierta. Haber sacado a reducir su estatus como ciudadanos romanos, la situación, como dice un autor, se habría enredado en un juicio prolongado con un resultado incierto que podría haber sido en detrimento del ministerio. Por eso dice que vengan ellos a sacarnos. Realmente Pablo creo que hizo un sabio movimiento. Porque al pedir que incluso ellos vayan a buscarles, lo que está exigiendo es una restitución pública. Fueron públicamente condenados, públicamente quiere ser restituido. No por su propio bien, sino por el bien de la nueva iglesia en Filipos. Esto sería positivo para la iglesia, para la seguridad de los nuevos creyentes allá. Pablo está pensando en el bien de la iglesia, no en su bien propio. Pablo piensa en el avance del ministerio en la ciudad, no en su bienestar personal. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Anteponer las necesidades del otro por encima de las propias. Finalmente les piden que salgan de la ciudad, pero antes van derechitos a casa de Lidia. Parece que en unos pocos días el hogar de esta nueva creyente se ha convertido en el cuartel general de la iglesia, y allí, verso 40, van a ver a los hermanos y dice que los consuelan antes de partir. Y aquí es donde vemos el corazón pastoral de Pablo y Silas. Van a consolar a los hermanos, literalmente van a exhortar, van a animar a los nuevos creyentes. ¿Qué les habrán dicho? Una vez más, Lucas no nos lo dice. En una ciudad pequeña donde todos se conocen, en un lugar donde no parece que han empezado con buen pie, ¿de qué manera les pueden haber consolado? ¿Sabéis qué? Mira, mantened un perfil bajo para no ser perseguidos. O fomentad el ecumenismo con otras religiones para que no os vean como bichos raros. Buscad un abogado, litigad contra las autoridades por abuso de poder y delito de odio contra las minorías. No creo, ¿verdad? Probablemente, y lo que voy a decir es un poquito anacrónico, pero probablemente Pablo les diría lo que 10 años después les va a repetir en su carta a los filipenses. Filipenses 1:12. Estas circunstancias, hermanos, redundan en mayor progreso del Evangelio.
Filipenses 1:14, tened mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor, a pesar de las circunstancias. Filipenses 1:27, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, estad firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No os amedrentéis por vuestros enemigos, no estéis afanosos. Dios proveerá para todas vuestras necesidades. 4:19, dad fruto, servidle a pesar de los obstáculos. Probablemente algo así diría, ¿verdad? Este es el ánimo, esta es la exhortación, este es el consuelo a la recién inaugurada iglesia, a pesar del clima social en Filipos contra ellos, sirviendo en circunstancias adversas. Ya os he hablado en el pasado de Richard Wurmbrand, un pastor rumano. Él pasó 14 años en prisión por predicar el Evangelio. 3 de ellos estuvo en una celda oscura, aislado. Sus captores le fracturaron varias vértebras, sufrió docenas y docenas de heridas, quemaduras en el cuerpo, pero él es un ejemplo de un hombre que permaneció fiel y sirviendo incluso en la prisión. Él dice en su biografía, solo en mi celda, con frío, hambre y harapiento, bailaba de alegría todas las noches. Un día, un compañero de prisión a quien Richard había evangelizado, le preguntó Richard a este hombre, ¿me guardas algún rencor por haberte traído a Cristo y encontrarte en estas circunstancias? El hombre respondió, no tengo palabras para expresar mi gratitud por haberme mostrado al maravilloso Salvador. No lo cambiaría por nada del mundo. Hermanos, hay situaciones que aparentemente son obstáculos insalvables en nuestra carrera cristiana. Hay muchos momentos donde la carrera cristiana de la muerte es mucho peor que la espartana con la que comenzaba. Hay momentos en los que dar otro paso es agotador, es desanimador. Y lo último que pensamos es en evangelizar en esas circunstancias. Y pensar en servir a Cristo en cualquier área realmente y honestamente se convierte en un Everest para nosotros. Quizá lo es para ti, madre, que tienes que lidiar con el obstáculo de la rebeldía de tus hijos en el hogar y estás exhausta. Quizá contigo, esposa, ante el obstáculo de un marido convencidamente anticristiano que pone incluso trabas a tu fe o que estés aquí en esta mañana. Quizá para ti el obstáculo viene en forma de la atmósfera en el trabajo, donde compañeros, jefes han construido un muro de separación por causa de la fe. Para otros el obstáculo es la batalla contra el pecado, un pecado quizá en particular. Un pecado en lo recurrente que incluso te hace dudar de tu salvación o que te hace ser negligente y descuidado en tu crecimiento de la palabra y ni por asomo piensas en servir. Para otros el obstáculo es la falta de tiempo. Tus responsabilidades te inundan y no sabes cómo servir al Señor y eso te hace sentir como un cristiano de segunda división. Para otros el obstáculo es la distancia. Vives lejos, vives separado del cuerpo de tu iglesia y estás tratando de dilucidar qué hacer y de qué manera servir. Sean obstáculos espirituales, sean obstáculos humanos. Estos obstáculos, como ocurría con la carrera del principio, quieren que fracases y te animan a dejarlo en cualquier momento. Pero este texto, hermanos, muestra que no tenemos excusa. Aún las peores situaciones, desde la perspectiva divina, son trampolines para servir a Cristo. ¿Cómo has servido tú al Señor en esta semana? ¿Qué excusas hemos puesto para no hacerlo?
Recuerda que el Señor permite y envía toda situación en tu vida para que la enfrentes piadosa y cristianamente, para que la enfrentes gozosamente, para que la enfrentes no de manera pasiva, sino confiando en que puedes y eres llamado a perseverar en tu servicio. Por supuesto que es legítimo pedir al Señor ayuda y orar por una solución, pero mientras llega, no abandones, no te rindas, persevera en tu servicio al Señor. Mira tu prueba, mira tus circunstancias como no obstáculos, sino oportunidades para evangelizar en medio de la oscuridad de tu celda, aunque no sea literal. Oportunidades para orar y crecer en tu vida de oración a pesar de la incertidumbre. Oportunidades para cantar, para alabarle aún en medio del dolor. Una oportunidad para confiar y perseverar bajo su supremo poder que te fortalece y ha de darnos confianza para seguir día tras día sirviéndole, porque Él es digno. Vamos a orar. Padre, cantábamos antes, tengo un refugio en tempestad, aunque tengo muchas aflicciones, pero mi alma descansa en ti. Indudablemente hay poderes mucho más poderosos que nosotros, poderes espirituales que desean, que ponen toda la carne en el asador para no solo que el no creyente permanezca ciego a tu gloria, sino para que tu iglesia, para que tus hijos caigamos en el desánimo, en la desidia, en las excusas, en las justificaciones, y dejemos de evangelizar, y dejemos de servir, y dejemos de vivir una vida que te honra. Hay situaciones laborales, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones donde el hombre utiliza su poder en contra de nosotros y de la iglesia, y el llamado es que no dejemos de servir, sino perseveremos. Con tu ayuda, con tu poder, centrados en tu palabra, teniendo muy claro el objetivo, que es servirte a ti con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Para tu gloria, la extensión del Evangelio, esto oramos. Amén.